Ha sido una noche muy complicada en León por culpa de las abundantes y constantes precipitaciones y el deshielo. La unidad militar de emergencia se ha visto obligada a intervenir ante el riesgo real para los vecinos de La Robla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso en la provincia y problemas también con el Bernesga a su paso por la capital leonesa. Roberto Núñez se ha desbordado además en varios puntos. Efectivamente, sobre todo 3 puntos conflictivos y a su paso por la capital ha habido que cortar todos los accesos al río porque ha llegado a anegar calles aledañas. Ahora ya ha ido bajando ese nivel que ha llegado a cuatriplicar el que presentaba tan solo este fin de semana. 2 días seguidos ha dado Castilla y León los registros más altos en precipitaciones acumuladas y también en rachas de viento. Francisco, ¿qué previsiones hay para las próximas horas? Así es, Nati, pero como decía nuestro compañero, la primera borrasca, Daniel, se aleja, el temporal va a menos, vamos a tener hoy un día tranquilo, pero a partir de mañana vuelve a complicarse con una nueva borrasca que se llama Elsa y que llegará desde el oeste. Esta tarde quedarán nubes y alguna gota en el este y se abrirán claros en la parte más occidental. Las temperaturas bajarán y no se superarán los 10 u 11 grados. Además, las mínimas se darán al final del día. En Madrid, Pedro Sánchez sigue con sus rondas de contacto, esta vez telefónicas, con los presidentes autonómicos. Primero Torra y luego Urkullu, y esta tarde será Fernández Mañueco. Para rebajar la tensión territorial anuncia una conferencia de presidentes en el Senado. Prisión permanente revisable para el Chicle. El tribunal aprecia un delito de asesinato con alevosía para ocultar otro contra la libertad sexual de Diana Kerr. Bares y comercios son los negocios que más se traspasan, 1/3 por jubilación. Esta fórmula conlleva beneficios para el que coge el traspaso. Tiene muchísima gente que quiere traspasar su negocio, tiene que aportar todos los documentos, pues los impuestos, los modelos, todas las tributaciones, para poder acreditar fehaciente que ese negocio tiene esas características. Entonces, te da una tranquilidad y te da una seguridad. Lo ha vuelto a hacer. Campofrío se alza con el trofeo al anuncio más esperado de esta Navidad. Este año saca del humor para denunciar algo muy serio: las fake news. Dirigido por Raúl Sánchez Arévalo y protagonizada por Jesús Gutiérrez, nos invita a reflexionar sobre el aluvión de noticias falsas. Miren cómo bajaba anoche el río Torío por Vegacervera, en León, un torrente que nadie se esperaba y que provocó situaciones de alto riesgo. Es uno, pero no el único, de los ríos leoneses que se han desbordado en las últimas horas. Los leoneses nunca han visto al Bernesga así, un episodio histórico con un caudal de 341 metros cúbicos por segundo que llegó a provocar que el río, en algunos puntos de la capital, superase los 4 metros de altura. Nos vamos hasta León, Roberto. Estás en uno de los puntos, lo podemos ver con el río ya con un caudal bastante elevado. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Buenas tardes. La situación se ha ido calmando poco a poco porque de hecho donde estamos ahora mismo hace unas horas estaba cubierto por el agua. Aún así el río todavía está ocupando el triple del ancho habitual. Eso refleja un caudal tan elevado que ha llevado incluso a anegar algunas calles aledañas y ha obligado a cerrar todos los accesos al río a su paso por la capital. Costaba apartar la vista del cauce, una extensión de agua que cubría los paseos y los carriles bici, que bajaba con fuerza y arrastraba ramas, incluso saltaba las calles aledañas como el Paseo de Salamanca, convertido en una gran balsa de agua de 50 centímetros de profundidad. Asusta un poco, lo que pasa que bueno, como nosotros estamos por aquí estamos a salvo, pero por aquí asusta y bastante, porque bueno, se ha llevado árboles, se ha llevado de todo. Pues muy crecida, nunca la había visto así. ¿Asusta un poco? Sí, asusta, sí, hay unos árboles por ahí en los bancos. No, pero muy fuerte, tremendo. Además, mira el paseo como está, los árboles ahí, yo no lo había visto. Pues que trae caldo de salero esto, sí. Y el Torío está igual, ¿eh?
Yo lo estoy viviendo ahora, el Torío también está igual que esto, sí. La sorpresa y la admiración dejaban paso al enfado. Muchos viandantes se quejaban de la falta de limpieza del río, demasiado protegida su vegetación. Con menos, las consecuencias serían bastante menores. Mientras la situación se normaliza, la policía local mantiene cortados todos los accesos al río a su paso por la capital y también controla el Torío en el barrio de Puente Castro. Además, se pide máxima precaución a conductores y peatones en esas zonas a la espera de que remitan los problemas. Lo peor ahora se espera en el sur de la provincia. Ha sido un día muy complicado. La crecida del río Bernesga, que en las últimas horas ha cuadruplicado su caudal habitual, y un río de carbón procedente del túnel que une las explotaciones mineras con el lavadero, ha obligado a intervenir a la unidad militar de emergencias en la localidad leonesa de La Robla. Roberto, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ha reventado la balsa que todavía conservaba el viejo lavadero de la Ollera Vasco-Leonesa, en desuso desde que cerró la mina hace ya casi un año. Esa rotura de la balsa provocó una gran riada de agua mezclada con carbón que acabó invadiendo gran parte de la localidad. Eso llevó esa agua con el carbón a ocupar diversos bajos, locales, viviendas. Ha causado muchos problemas y da la intervención de la UME para evitar que las consecuencias fueran mucho mayores. Quedan muchos litros de agua aún por achicar en este garaje. En muchos de ellos trabaja la UME, también en sótanos, trasteros y locales que sufrieron en La Robla las consecuencias de las intensas lluvias. Y empezó a venir agua y no podíamos atajar. Muy fuertes porque esto era terrible lo que había aquí. Subió hasta la mitad de las carboneras, algo más. Y claro, la preocupación era para los bajos. Toda la noche achicando agua porque nos entró el agua en casa. Agua negra. Si no fuera por todos los vecinos me hubiera entrado todo el agua para adentro, pero toda. Creció el Bernesga, pero también se rompió la balsa del lavadero que la Ollera tenía en la localidad antes de entrar en concurso de acreedores y abandonado desde que cerró la mina. Ahora el alcalde pide responsabilidades. No se puede abandonar una instalación así sin más. Cierro la puerta y me voy, porque ayer hemos vivido las consecuencias de lo que puede ser incluso mucho más grave de lo que ocurrió ayer. Las lluvias complicaron la situación durante la noche en muchos pueblos y carreteras. Vega Cervera sufrió la conjunción con el deshielo de las nieves de noviembre y el pueblo se convirtió en una piscina. Pues dentro tienen agua y creo que los daños son bastante importantes. Ha llegado la instalación eléctrica, muebles y todo lo que es el mobiliario, suelos y demás, pues estará bastante destrozado. La carretera a Las Hoces permanece cortada, al igual que otra en Boñar. Bernesga y Torío, junto con Porma y Órbigo, están en situación de alarma y otros 8 ríos en alerta, aunque de momento llueve menos. Y en Ávila los problemas los ha causado el viento. Nos vamos hasta la capital para conocer el alcance y las consecuencias de esas rachas de viento que obligaron al Ayuntamiento a activar el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias, el CECOP. Ana Agustín. Buenas tardes. Hasta medio centenar de incidencias atendían los servicios de emergencia de la capital abulense en la tarde-noche de ayer debido al viento que sopló con mucha fuerza. Se llegó a alcanzar una velocidad de 80 kilómetros a la hora en algunas de sus rachas, hasta 120 kilómetros por hora en el observatorio de Muñotello. Eso propició el desprendimiento de tejas, cornisas, adornos navideños y hasta algunas placas en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. También provocó 3 accidentes sin consecuencias muy graves, uno de ellos un atropello. Las rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora en la capital y de más de 100 en la provincia han provocado numerosas incidencias. Los servicios de emergencia han respondido a medio centenar de avisos, lo que provocaba se convocara y estuviera activo el plan CECOP durante unas horas para coordinar a los efectivos. Hablamos de cornisas, hablamos de descuelgues de algunas antenas, de algunas ventanas, incluso las placas del recubrimiento del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Por lo tanto, distintas atenciones que tuvieron que intervenir bomberos, policía local y protección civil para evitar que los daños fueran mayores. En un vistazo por la ciudad se aprecian las consecuencias. También ha habido pequeños cortes de luz en distintas zonas de la capital. Los desperfectos son superiores, ¿eh? En mi patio está lleno de todos los de un pino que hay al lado. Y madre, me tenía que agarrar a las esquinas. No hay que lamentar daños personales. Al viento se suma el agua, la esperada lluvia. Tendría que llover más y nevar. De momento, las predicciones de nieve no se están cumpliendo en Ávila. Y en Segovia las rachas de viento han superado los 100 kilómetros. En la capital esta bola navideña junto al acueducto era
una de las víctimas del vendaval. En pueblos cercanos a la sierra, como Balsaín y La Granja, los árboles caídos se acumulan en la carretera y la de acceso a Navacerrada ha estado 5 horas cortada. Además, los vecinos han sufrido cortes en el suministro eléctrico y los jardines del Palacio Real de La Granja han tenido que cerrar por los daños en su arbolado. Otra de las zonas que han estado en riesgo de inundaciones en la comarca zamorana es Sanabria. El caudal del río Tera ha alcanzado los 120 metros cúbicos por segundo. Pablo Carretero, ¿qué caudal registra ahora cuando faltan prácticamente 20 minutos para las 3 de la tarde? Por ahora desconocemos el nivel del caudal, porque la Confederación Hidrográfica solamente ha sacado aquellos números de las zonas más afectadas y que están en alerta. Lo que sí que podemos decir es que hay tranquilidad ahora mismo en la comarca, después de que ayer se diera el pico más alto con esa subida de 120 metros cúbicos por segundo. El Ayuntamiento, por su parte, está todavía a la espera de que las cosas, si van a peor, a estar con las otras instituciones mano a mano, y los vecinos, por su parte, también han salido a la calle para estar manos a la obra. Calma después de la tormenta. Hoy Puebla de Sanabria ha amanecido con el cielo despejado, pero con el suelo todavía mojado después de las últimas lluvias. Que ha llovido muchísimo. Yo no sé si han sido 48 horas, pero no le debe de haber faltado mucho. Y dijo, bueno, que salimos navegando por ahí abajo, ¿eh? Llovió mucho, pero vamos, no es una cosa exagerada. Se pasó de un caudal de 39 metros cúbicos por segundo a 157, algo que se nota en los ríos de la comarca. Vivo al lado y entonces tengo un poco de miedo, vamos. Porque aquí no hay peligro de inundaciones y de esas cosas. El río es muy ancho, que coge agua todo que leches. Lo que es aquí Puebla y los alrededores, que lo que yo más conozco, no ha habido ningún problema. Con el cielo despejado las cosas se ven de otra manera. Efectivos del Parque de Maquinaria de la Diputación han estado despejando hielo y nieve en la zona más próxima a León, mientras en Puebla son los vecinos los que se ponen manos a la obra. Nada más que como viene todo por ahí, viene y se acumula aquí. Y así abriéndole, pues ya marcha. Estos días han estado en contacto con las distintas instituciones para saber qué tendrían que hacer en caso de emergencia. Aunque todavía atentos a lo que pueda pasar, Sanabria ya espera que el nivel del agua baje peldaño a peldaño. Localizado el cadáver de una niña en Santoña, en Cantabria. El cuerpo lo ha hallado un pescador flotando a más de 1 kilómetro de la costa. El lugar coincide con la zona donde se busca a la menor Celia Cavia, de 14 años, desaparecida desde el pasado jueves. Los medios marítimos y los buzos estaban preparados desde ayer para iniciar la búsqueda si las condiciones meteorológicas mejoraban. La Policía Nacional trabaja para comprobar la identidad del cuerpo. El Chicle ha sido condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr. El tribunal aplica la pena máxima por un delito de asesinato con alevosía cometido para ocultar otro contra la libertad sexual de la joven. También le condenan como autor de detención ilegal y de agresión sexual. Los padres de la víctima del caso de la Arandina, la Fiscalía y la acusación particular han pedido al juez que actúe por la filtración de WhatsApps de la menor. Los contenidos de dichos mensajes aparecieron publicados en redes sociales tras darse a conocer la sentencia. Mañana Fiscalía y acusaciones decidirán las medidas a tomar para garantizar la protección de la víctima. Recuerdan que estos contenidos forman parte del sumario de un proceso que se celebró a puerta cerrada precisamente para garantizar la intimidad y el honor de una menor de edad. Y en Zamora, juicio a un hombre acusado por su expareja por un abuso sexual. Los hechos ocurrieron en 2018. Su intención en un principio no fue denunciarlo sin olvidarse de lo que había ocurrido. Así lo ha declarado la supuesta víctima, quien aseguró haberse sentido violada en aquel momento. Tardó 3 días en denunciar y lo hizo aconsejada por un amigo. 6 años por abuso sexual.
Es la cárcel que pide para el acusado la abogada de la acusación. La presunta víctima ha reconocido que voluntariamente quedó con el hombre con el que había mantenido previamente relaciones consentidas, pero que había sido exclusivamente con la intención de romper. Sin embargo, asegura haber sido forzada a mantener relaciones sexuales en el domicilio del acusado. Además, le ha reprochado que mantuviera relaciones paralelas con otra mujer y es por eso, por despecho y celos, por lo que según el acusado fue denunciado. Su actual pareja le ha restado credibilidad a las declaraciones y la médica forense ha hablado de incongruencias en el relato de la denunciante. Hemos interesado la libre solución, confiamos que debe ser así. Las pruebas practicadas lo han dejado a juicio de esta parte muy claro. El testimonio de la parte contraria también a juicio de esta parte ha sido muy incongruente. Un juicio que ha quedado ahora visto para sentencia. Ya conocemos las penas que solicita la Junta de Castilla y León como acusación particular en el caso de Arroyo y Portillo. Pide penas de prisión de hasta 20 años y 38 millones de euros, 16 a pagar a la Administración para 10 imputados. Entre esos imputados están 2 exviceconsejeros de la Junta, Begoña Hernández y Rafael Delgado. La Junta pide hasta 15 años de cárcel para 2 de los principales imputados por los casos de corrupción del edificio de Soluciones Empresariales y la venta de parcelas del polígono de Portillo. Los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández dice que actuaron a título personal y no como altos cargos de la Junta. El Gobierno regional solicita para Rafael Delgado un delito de actividad prohibida y otro de malversación, por los que pide 4 años y medio y 7 de cárcel, además de inhabilitación. Para Begoña Hernández solicita delito de malversación continuada y pide 4 años. Considera que tuvieron información privilegiada que utilizaron para favorecer a la empresa arrendadora por irregularidades en el precio del alquiler y los costes de las modificaciones realizadas en el edificio que supusieron un perjuicio para la empresa pública Gesturcal. En el caso de Portillo, la Junta acusa a 7 personas de crear al menos 3 empresas para propiciar supuestamente ventas en cascada de los terrenos con un incremento injustificado y sucesivo hasta que los compró Gesturcal. Pide penas para 6 empresarios de entre 9 y 11 meses de cárcel, además de 2,5 millones de euros de multa para cada uno de ellos y 16,3 millones para la Administración, motivo por el que se personó como acusación. Los intereses de la Junta de Castilla y León serán una prioridad, lo son siempre. El PSOE, por su parte, pide penas de hasta 33 años de cárcel para 3 acusados y 25 millones de responsabilidad. El que fuera número 2 del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, ha sido condenado a 13 años de cárcel por el mayor delito de corrupción juzgado en el País Vasco. La sentencia también prevé 7 y 6 años de prisión para otros 2 exdirigentes nacionalistas, Aitor Tellería y Koldo Chandiano. La Audiencia Provincial de Álava considera probado que cobraron comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2009. El lehendakari Iñigo Urkullu ha pedido disculpas, aunque asegura que son actitudes particulares. Mi más firme rechazo ante unos hechos que son contrarios al ideario y los valores éticos que defendemos. Vamos a emprender todas las acciones legales que sean oportunas para restituir hasta el último céntimo de... Pedro Sánchez convocará una conferencia de presidentes autonómicos en el Senado para rebajar las tensiones territoriales. Moncloa lo ha anunciado mientras el presidente en funciones mantenía su ronda de contactos telefónicos con los presidentes regionales. Entre los que ya ha hablado está Quim Torra y Sánchez dice estar dispuesto a reunirse con él cuando sea investido. La primera llamada de Sánchez se producía a las 9 de la mañana. Al lehendakari Iñigo Urkullu le ha dicho que está dispuesto a completar las transferencias de competencias al País Vasco. Él ha reconocido la singularidad de Euskadi. 15 minutos después llamaba a Quim Torra, sobre quien hay discrepancias acerca de la conversación. La Generalitat dice que Sánchez quiere reunirse cuanto antes con él para abordar el conflicto catalán, mientras que Moncloa dice que sí quiere ese encuentro, pero una vez que sea investido y en el marco de una ronda con todas las autonomías. Sánchez va a estar hoy alrededor de 2 horas y cuarto pegado al teléfono, a razón de 17 conversaciones de 15 minutos con cada presidente autonómico en orden de antigüedad de los estatutos. El último será ya esta tarde Alfonso Fernández Mañueco, que critica este formato. Pero desde luego lo que no queremos ser es la coartada, la excusa
para que hable con otros presidentes de comunidades autónomas que parece que está más interesado, ¿no? Y avanza sobre qué temas quiere hablar. Financiación autonómica, el desarrollo de las infraestructuras pendientes y muy especialmente el corredor del noroeste, la estrategia sobre la despoblación. De forma paralela a estas llamadas, se ha conocido que Pedro Sánchez quiere convocar la conferencia de presidentes autonómicos en el Senado, que lleva sin producirse 2 años. Su intención es que ese encuentro sirva para rebajar las tensiones territoriales. Adriana Lastra se reúne hoy con 6 partidos para lograr apoyos en la investidura de Pedro Sánchez, entre ellos EH Bildu. A cambio, Compromís le pide inversiones en Valencia y Más País, mayor apuesta climática y un suelo mínimo fiscal para evitar que algunas comunidades autónomas realicen más rebajas que otras. El PSOE continúa la ronda de contactos para lograr apoyos. 6 partidos se reúnen hoy con la número 2 socialista Adriana Lastra, entre ellos EH Bildu, partido vetado por el PSOE en las negociaciones de las elecciones de abril. El apoyo al pacto PSOE-Podemos no será a cambio de nada. Cada formación ya ha trasladado sus exigencias. Más País le pide más compromiso climático y 2 propuestas que, según aseguran, han sorprendido a los socialistas. Que se pueda votar a los 16 años y que se establezca un suelo mínimo que impida a las comunidades realizar grandes rebajas fiscales. Si la recepción es positiva, si la respuesta es positiva, nosotros estaremos encantados de votar a favor y acompañar la investidura de Pedro Sánchez. Errejón se ha mostrado optimista y cree que la negociación con Esquerra es posible. Misma percepción que tienen en Compromís, desde donde piden más inversiones en Valencia y que el Gobierno cumpla lo establecido por ley en materia de dependencia y financie el 50%. EH Bildu, en su primera reunión con el PSOE, no ha pasado por alto tratar sobre autodeterminación y sobre un acercamiento de los presos de ETA a las cárceles de País Vasco. Y para Esquerra, este ha sido el 4º contacto oficial con los socialistas, en vistas a negociar una posible abstención. En Francia no se detienen las protestas contra la reforma de las pensiones del gobierno de Macron, que prevé elevar la edad de jubilación a los 64 años. Por 13º día consecutivo mantienen su huelga los sindicatos del transporte, a los que hoy se suman los jueces, los profesores, los estudiantes y los profesionales sanitarios. Aquí en España, las pensiones podrían subir el año que viene un 0,9%, aunque no haya gobierno. Empleo valora suspender otra vez el índice que las incrementaría solo el 0,25%. La idea era aprobarlo antes de que acabase el año, pero la ministra ha dicho hoy que está por decidir. Es un compromiso del presidente en funciones, pero vincular las pensiones al IPC y subirlas un 0,9% el año que viene depende de la formación de gobierno. Si no, el incremento sería del 0,25%. Depende si se decide mantener en vigor el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social o suspender la aplicación del mismo hasta tanto en cuanto se puedan subir las pensiones, este 0,9 que es el compromiso. Pero esto está todavía por decidir. Tampoco está claro que se pueda hacer antes de que acabe este año. La fórmula ya se aplicó en 2018 y este año las pensiones han subido un 1,6% y un 3% las mínimas. Valerio recuerda que actualizar las pensiones con el IPC fue el único acuerdo de la Mesa del Pacto de Toledo el año pasado y que se ha incluido en el plan presupuestario enviado a Bruselas. Una subida para el año que viene del 0,9% de las pensiones, que es más o menos lo que se prevé que puede ser la subida del IPC. En el hipotético caso que el IPC subiese más, pues se pagará una paga compensatoria a principios del año 2021 con efectos del 1 de enero del año 2020. La ministra espera que haya gobierno cuanto antes para que se reúna la Comisión del Pacto de Toledo y la Mesa del Diálogo Social y avanzar en la reforma de las pensiones. Y aquí el Colegio de Economistas de Valladolid recomienda a las administraciones contener el gasto público y evitar gastos sociales de carácter electoralista. Hoy ha publicado los datos del tercer trimestre. La desaceleración continúa sin visos de recuperación. En Castilla y León, hasta el turismo de interior empieza a resistirse. La incertidumbre política y la falta de confianza está pasando factura a los datos económicos y a eso hay que añadir los cambios en los hábitos de consumo. Yo creo que es el cambio de criterios y de forma de consumir de los ciudadanos. Está habiendo un cambio en este momento, las nuevas tecnologías, el nuevo sistema de acuerdo de tecnologías está haciendo un cambio total en lo que es a nivel mundial y fundamentalmente en las empresas y sobre todo en el comercio.
El traspaso de un negocio puede ser una oportunidad para emprender. En las distintas provincias de nuestra comunidad existen organismos con programas para poner en contacto al propietario del negocio con la persona que quiere hacerse cargo del traspaso. Uno de estos programas lo lleva a cabo la Confederación de Empresarios de Valladolid. Entre los beneficios está garantizar la viabilidad de la empresa que se traspasa. El objetivo de traspasar un negocio no solo es evitar el cierre de las empresas viables, también es conservar el empleo de sus trabajadores, pero hay más ventajas. Se ahorran o se evitan todos los trámites de puesta en marcha de una empresa que parte de cero, eso ya está hecho, y muchas veces pues, cuentan con otras ventajas como el prestigio que pueda tener una empresa o el fondo de comercio. El traspaso en la provincia es una prestación de servicio y un asentamiento de población. El requisito fundamental es tener las cuentas al día y que la empresa haya obtenido beneficios. Lo que realiza es un estudio previo de las empresas, de su viabilidad, de la situación económica en la que se encuentran, para que ese negocio rentable pues siga funcionando sin la parálisis en el tiempo. El mayor número de negocios que se traspasan son del sector del comercio, aunque esta tendencia está cambiando. Y se venden mejor las empresas de servicios o las empresas de hostelería. Solo en la provincia de Valladolid, en los últimos 4 años, se han traspasado casi 200 empresas. Javier lleva 6 meses como propietario junto con su socio de esta cafetería pastelería de Valladolid. Nosotros tenemos actualmente un restaurante, queríamos ampliar un poquito y nos gusta la rama del café, que es un sector que conocemos también. Asegura que emprender siempre es arriesgado, pero realizar un traspaso a través de estos programas da más garantías. El que quiere traspasar su negocio tiene que aportar todos los documentos, pues los impuestos, los modelos, te da una tranquilidad y te da una seguridad. Ha conseguido conservar a todos los trabajadores. El capital humano entraba dentro del PAC. Este traspaso se produjo por la jubilación de su anterior dueño. Esta es la razón de 1/3 de los traspasos de nuestra comunidad. La segunda de las causas, la imposibilidad de compatibilizar con la vida familiar. Este es el caso de Marta. Llevo 24 años. Lo que pasa que como tengo niños pequeños, entonces necesitamos a alguien que esté mañana y tarde trabajando. Antes del 31 de enero deja esta tienda de ropa del centro de Valladolid. La persona que está interesada en tener su propio trabajo es muy fácil porque solo tenemos que hacer los cambios de titularidad y ya está. Y yo estaría dispuesta a estar con la persona el tiempo que le haga falta para enseñarla. Si nadie se hace cargo de este comercio, cerrará sus puertas en apenas mes y medio. En poco más de una semana, Salamanca va a despedir a uno de los establecimientos más emblemáticos del barrio Garrido. Cierra la bodega de Vasco de Gama, es otra víctima del fin de la renta antigua, pero no es un cierre más. Se va un comercio que permanecía abierto desde hace 71 años y también el último local de venta de alcohol a granel de la ciudad. Era aquella Salamanca que había dejado atrás hacía muy poco lo peor de la posguerra, que se ensanchaba hacia el norte por Garrido, entrada de la que llegaban vinos de las comarcas cercanas, aquellos líquidos que se vendían a granel. Esta imagen tiene las horas contadas, cierra la bodega de Vasco de Gama, con pocos cambios ha permanecido casi como la vemos hoy, desde que abrió sus puertas en 1948. Ahora le llega su fin, no por falta de clientes, sino por no poder asumir el fin de la renta antigua. Estoy muy agradecida del público, tengo muy buenas ventas y después me da más pena dejarlo. Claro, y ya con la renta actual no se puede seguir, no, es imposible seguir con la renta actual. Un incremento de más de 1.000 euros mensuales en el alquiler lleva a Amelia a tomar la dolorosa decisión de cerrar. Quedan atrás tiempos en los que la bodega despachaba 10.000 litros de vino a granel cada mes. Hoy la cifra ha caído por el cambio de costumbres, pero mantiene una clientela fiel. La gente mucha pena. A mí me da muchísima pena, pero a la gente también le da muchísima pena. A pocos años de la jubilación, Amelia reconoce que ya no le merece la pena empezar de cero en otro lugar. El último día del año será el último día de una larga historia del comercio salmantino que ya queda atrás. Los bingos de Castilla y León y las asociaciones de jugadores rehabilitados llevan años colaborando para luchar contra
la adicción del juego. Ahora han dado un paso más y han firmado un convenio que permitirá, entre otros controles, la formación de los trabajadores en la detección y orientación de los jugadores patológicos. Gracias a esta colaboración, la tasa de patología asociadas al bingo se sitúa en el 2%. Además, reclaman más controles para las salas de apuestas. No habría habido los problemas que ha habido, pero no del nivel que ha llegado a ser tan fuerte si hubiera habido muchos más controles en esos sitios. No hubiera habido estos problemas, ¿no? Cuando una persona adicta está jugando y está perdiendo dinero, es muy difícil llegar a él. Entonces hay que formar a los trabajadores y esa también va a ser una de las tareas que van a tener nuestros psicólogos y ellos. Es época alta para los productores de ovino, las ventas se disparan en Navidad, explotaciones como esta de Zamora, que hoy ha visitado el consejero de Agricultura, en la que ha destacado la importancia de consumir lechazos con el distintivo de tierra de sabor o la vitola de la IGP. Lo único que garantiza gran calidad, trazabilidad y sobre todo que son nacidos, criados y sacrificados en Castilla y León. Precisamente las explotaciones de ovinos son las más afectadas sin duda por los ataques de lobo, aunque los daños de la fauna salvaje se extienden también a la agricultura. Por eso su control es vital para minimizar daños y también y sobre todo por motivos sanitarios. Un problema que preocupa y para el que hay que buscar solución y equilibrio, según el consejero. Tenemos que ver cómo y de qué manera. Hay un proyecto de ley por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que se va a poner en marcha, está empezando a andar y algunos de los artículos de dicho proyecto busca precisamente ver cómo podemos entre todos atajar este problema. Quienes conducen habitualmente por esta carretera, la que une Palencia y Guardo, saben que deben extremar la precaución para evitar chocar contra los corzos o los jabalíes. Es la carretera, junto con la de León Aguilar, que más accidentes registra por culpa de la fauna salvaje y por eso ha sido elegida para un proyecto piloto. De cara a disuadir a la fauna silvestre de invadir la carretera sin poder alertar a los conductores. Cámaras térmicas que van a detectar cuando un animal se acerque a la carretera y avisará al conductor. Activan una señalización variable que indica al conductor que discurre por el tramo la posible presencia de animales salvajes en la calzada. A partir de ahora, cuando los conductores que circulen por esta carretera vean encenderse este luminoso, deben levantar el pie del acelerador porque indica que hay un animal salvaje cruzando la vía. Alertan a los conductores con una antelación de al menos 100 metros y que le dé tiempo a reaccionar. La CL 615 cuenta ya con disuasorios olorosos y de ultrasonidos y si este nuevo sistema funciona se va a implantar en otras carreteras de la comunidad. Un matrimonio de 83 y 86 años ha sufrido una intoxicación por monóxido de carbono tras el incendio en su vivienda en Segovia. El fuego se originó en la cocina de la casa y se propagó rápidamente por otras estancias. La rápida actuación de los bomberos, que ayudó a la pareja a salir de su vivienda, evitó daños mayores. Ambos fueron dados de alta en el mismo lugar de los hechos. Llevan 11 años abriendo las puertas de sus residencias para mayores cuando llega la Navidad. Acalerte vuelve una vez más a ofrecer a aquellas personas que están solas en fechas navideñas el pasar con ellos los días en los centros. En Castilla y León cuentan con 230 residencias. Lo que ponen a disposición de los usuarios es cenar o comer en sus instalaciones o incluso pasar unos días en régimen residencial. Todo este tipo de servicios sería de una forma totalmente gratuita para que puedan acudir y los requisitos son que nos llamen a Calerte o nos manden un correo electrónico a la Federación aquí de Castilla y León. Irles a buscar a su domicilio si tuvieran dificultades para llegar a la residencia porque no esté en su localidad o esté próxima a su domicilio pero no puedan por sus limitaciones.
Este próximo fin de semana, el viernes y el sábado, las Cortes acogerán 3 conciertos solidarios. Lo harán en colaboración con el Banco de Alimentos y Cruz Roja. Hoy se ha presentado el festival al público, que tendrá acceso gratuito si lleva 1 kilo de alimentos o un juguete nuevo, no sexista y no bélico. El escenario de los conciertos va a ser el interior del edificio de las Cortes. Puede ser ese escaparate para que las entidades del tercer sector tengan el altavoz que necesitan para transmitir a la sociedad sus necesidades. Por lo tanto, sí que tiene vocación de continuidad. Intento de robo en el Museo de la Basílica de San Isidoro en León, donde se guarda el cáliz de Doña Urraca, al que algunos estudios consideran el Santo Grial. Los ladrones aprovecharon los andamios de las obras que se están acometiendo en el templo para acceder al interior del museo, pero solo lograron traspasar una de las 2 puertas que lo custodian. Y la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos ha presentado su programación para el próximo año, para el año 2020. Entre las novedades destacan la recreación de la boda de Fernando III y Beatriz de Suabia, que contarán con un espectáculo de luz y sonido alrededor de la catedral. Además, las actividades en la calle tendrán un mayor protagonismo con la 2ª edición de la Catedral a la Luz de las Velas. El vicepresidente de la Fundación, Antonio Méndez Pozo, ha destacado que el presupuesto de este año permite seguir creciendo con seguridad. Por 10º año, Campofrío vuelve a llenar nuestra Navidad de humor y de reflexión. Este año, el foco de la campaña publicitaria está puesto en las fake news o las noticias falsas, esas que compartimos sabiendo que no son verdad porque nos hacen gracia, pero que a veces son muy peligrosas. Son las que nos creemos aún siendo mentira. Hoy nos vamos con esa reflexión de Campofrío y con una sonrisa. Adiós. Este es nuestro equipo de trabajo. Una redacción de noticias falsas. Contémosle a la gente lo que de verdad quiere escuchar. Bienvenidos a Fake Me. Este es el escenario de la campaña con la que Campofrío da la bienvenida a la Navidad, que este año se basa en que compartimos un 70% más noticias falsas que reales. A que da mucho gusto compartirlo, aunque sabes perfectamente que es mentira. Campofrío no ofende a nadie en su última campaña. Compartir. Me siento estafado, siento que nos están engañando por algún lado y vivimos ajenos al día a día, a la realidad que nos rodea, ¿no? Y estamos más inmersos en un mundo paralelo que es no el que vivimos, sino el que nos gustaría vivir. Javier Gutiérrez protagoniza esta campaña llena de rostros conocidos y en la que el lenguaje por 10º año es el humor. Campofrío cada año se empeña en meter el dedo en la llaga, ¿no? Hablar de temas que están ahí en pleno apogeo dentro de la sociedad. Siempre invitando a la reflexión sobre algo que pensamos que puede poner en riesgo algo tan importante para nosotros como es esa manera de disfrutar de la vida. Porque sí, nos gusta acertar, pero no es lo único. Hay algo en este país que nos gusta aún más que tener razón. Y eso es nuestra forma de disfrutar de la vida. No ofende a nadie en su última campaña. Compartir. También trabajamos para celebrities. Una pintura rupestre confirma que Jordi Hurtado ya estaba en Altamira. ¿En qué formato fue la primera fake news? ¿Papiro, piedra o aparición mística? Para colectivos. El Caballero de Santiago no es blanco, es rojo y feminista. Para expatriados. Waterloo